Entonces podemos empezar si se escucha bien, si se ve bien. Más que nada el sonido es importante, la imagen no tanto. Y entonces nos quedamos en la siguiente línea. Dice, escucha con atención lo que voy a decir y guárdalo en la memoria. Eso dice Pitágoras. Que no te turben los actos y los pensamientos de otras personas. Que no te induzcan a las palabras y los actos dañinos. Y bueno, para el camino espiritual es algo muy, muy importante. Mantenerme como soy, ¿no? Y, o sea, no ser influenciado por otras personas, por las circunstancias, por lo negativo de este mundo, lo que no se logra al inicio del camino, ¿no? O sea, esto uno va desarrollando, entrenando a medida que camina, a medida que fortalezca su paz interior, a medida que obtiene la sabiduría, ¿no? Porque muy a menudo para mantener esa paz interior hay que evitar ciertos encuentros, ciertas situaciones peligrosas, negativas, que me pueden sacar de esta paz, ¿no? Como dice la Filocalía, que es un libro donde están contenidos, Filocalía es amor a la sabiduría. Y en este libro están contenidos los consejos, las experiencias místicas de monjes. Entonces, ahí dice que hay que cuidarse de los encuentros dañinos, ¿no? Especialmente cuando recién estamos empezando el camino, ¿no? Cuando ya estamos fuertes, cuando ya hemos fortalecido esa paz interior, pues no pasa nada, ¿no? Podemos resistir, ¿no? Y podemos aguantar cualquier influencia negativa. Pero cuando recién empezamos, pues necesitamos tener más precaución con las personas con las que nos encontramos, con las situaciones que nos pueden afectar. Entonces es como un árbol pequeño que está recién sembrado, ¿no? Necesita una cerca, necesita cierto cuidado porque es muy frágil, entonces puede ser dañado fácilmente. Pero cuando este árbol ya ha crecido o hasta cierta altura, ya está muy grueso, muy arraigado, ¿no? Ha echado sus raíces a lo profundo, es muy difícil tumbar este árbol, casi imposible, ¿no? Entonces ya no necesita acercamiento, ya no necesita cuidado especial, sino que ya es resistente al viento, a muchas influencias. Lo mismo con nosotros. Y al final lo que hacemos es cultivamos nuestro jardín interior. Entonces, al inicio hay que cuidar sin obsesionarnos, sentir también, ¿no? Si otro encuentro podría ser beneficioso. Y yo siempre digo, son dos cosas, sentir, intuir y también analizar, ¿no? Porque no es una sola cosa, no es solo intuir sin analizarlo con la mente, con la inteligencia, con la sabiduría, ni es solo la inteligencia pura. También hay que tratar de entender qué es lo que la existencia, el universo, el gran todo quiere de mí en esta situación. Y a veces es fácil, ¿no? Simplemente sientes que no debes ir a uno u otro encuentro, que no debes hacer una u otra cosa. Pero en otras ocasiones no es tan claro, ¿no? Y necesita cierto tiempo para entenderlo. Y en este caso, cuando no es cierto,
Cuando tienes dudas, cuando la situación no está clara, hay dos opciones. Hay que esperar o hay que esperar que se aclare o simplemente no hacerlo, ¿no? Entonces, la regla espiritual muy importante es, si tienes dudas, mejor no lo hagas. Si tienes dudas ir o no ir a un evento, mejor no vayas, ¿no? Y cuando ya tienes una certeza interior de que debes hacerlo, debes ir a un otro lugar, ahí empiezas a actuar. Y ahí, por lo común, sale todo a perfección. Entonces, bueno, Pitágoras nos inspira o nos recomienda procurar que no nos turben los actos y los pensamientos de otras personas. Eso es también interesante, ¿no? No solo los actos, sino también los pensamientos. Porque el pensamiento también tiene cierta influencia, ¿no? Y a veces, y bueno, eso es más para las personas sensibles que tienen su mente en cierto estado de calma, pueden percibir influencia de otras personas, ¿no? De pronto vienen unos pensamientos y tú te preguntas de dónde vienen, ¿no? Y puede ser que vienen de otras personas. Entonces luego dice que no te induzcan a las palabras y actos dañinos. Bueno, aquí está todo bastante claro. Quiero que avancemos, no voy a quedarme mucho en cada una de las máximas. La siguiente dice, escucha los consejos de los demás y reflexiona tú mismo incansablemente, pues solo un tonto actúa sin pensar con antelación. Eso también es un consejo bastante acertado. Hay que aprender a escuchar a los demás y Dios, existencia, el universo te puede hablar a través de muchas personas, ¿no? A veces vas por la calle y alguien suelta alguna frase y justo esa frase resuelve tu duda o tu problema o lo que estabas pensando, tenías una pregunta y no encontrabas la respuesta o no sabías a dónde dirigirte y de pronto escuchas una conversación entre dos personas y ahí te iluminas, ¿no? O sea, el universo, la existencia habla con nosotros constantemente, solo que no sabemos escuchar, ¿no? Y no siempre es un hablar directo, ¿no? No siempre es una voz o un entendimiento. A veces son esas pistas casi imperceptibles que nos dan y en el camino espiritual aprendemos a guiarnos por esas pistas, ¿no? Esas señales poco perceptibles a veces muy claros, que dirigen nuestro rumbo. Y muchas personas son tan arrogantes, tan seguros de que son los únicos que tienen la razón, que no hacen caso a los demás, no escuchan los consejos de los demás, ¿no? Y estas mismas personas se castigan con esto, ¿no? Porque entran en problemas, tienen dificultades por no hacer caso a los demás, a sentirse tan superiores, tan llenos de razón, tan importantes, tan infalibles, ¿no? Que no hacen caso a los demás, pero luego ellos mismos se castigan con las calamidades que vienen a sus vidas, ¿no? Y aquí también hay una parte muy importante, que no solo no solo debes escuchar los consejos de los demás, sino también debes reflexionar tú mismo incansablemente. Bueno, cuando sea necesario. Lo ideal es aprender a permanecer en el silencio interior y cuando necesitamos reflexionar sobre algo, pues ahí nos ponemos a reflexionar porque
las reflexiones no dirigidas, ¿no? El vagabondeo de la mente no es algo provechoso desde el punto de vista espiritual. Lleva a un cansancio muy grande, a un desgaste, y con tanto pensamiento nos perdemos, ¿no? Nos perdemos y nos confundimos, y hay una agitación también interior de tanto pensamiento y sufrimiento. El pensar que no podemos controlar sí también genera un sufrimiento interior. Solo que estamos tan acostumbrados a ese estado de la mente caótico que no nos damos cuenta hasta que podemos compararlo con ese silencio interior, con esa paz interior, donde hay pocos pensamientos o no hay nada de pensamientos. Ahí sentimos ese alivio y esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando estás acostumbrado a algo, siempre lo haces. Puede ser una actividad muy que genera mucho sufrimiento, mucha tensión, pero como estás tan acostumbrado y no sabes qué hay alternativas, pues es la única realidad que hay para ti, ¿no? Es como las personas que viven en unas condiciones muy deplorables, que para otras personas son ni siquiera inimaginables, ¿no? Solo ver esas condiciones ya te provoca un shock, ¿no? Dices, no pueden las personas vivir así, pero en muchos casos esas personas siempre han vivido así desde muy pequeños, están tan acostumbrados, no conocen que se puede vivir de una forma diferente, y por eso para ellos ya no es algo que les genera tanto sufrimiento, ¿no? Y luego el Pitágoras dice que solo un tonto actúa sin pensar con antelación. Y esa es una afirmación bastante sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Siempre antes de actuar, bueno, no siempre, si es que esto lo amerite, debemos analizar qué tan correcto o no hacer una u otra cosa, tomando en cuenta lo que sabemos sobre la espiritualidad, sobre los principios, por ejemplo, no hacer daño al otro, ¿no? Evaluando los posibles riesgos, lo que puede pasar, y así por el estilo. Entonces, sobrepensar es otro extremo, o sea, no sé si llamarlo otro extremo, es un extremo, ¿no? O sea, actuar sin pensar es un extremo, aunque a veces es necesario, ¿no? Y sobrepensar es un extremo, ¿no? O sea, en vez de actuar, ya hacer realmente algo, solo una persona pasa pensando y pensando y dando vueltas y nunca llega a la actuación. Es otro extremo, ¿no? Entonces, encontrar un término medio. Y sí, pueden haber situaciones cuando necesitamos actuar rápido, ¿no? Cuando la vida de alguien está en peligro, cuando nuestra vida está en peligro. Sí pueden haber situaciones cuando necesitas actuar muy rápido sin pensar mucho. Y hay otras situaciones donde necesitas una reflexión larga para entender si realmente vale la pena hacer lo que quiero hacer. Y hay que entender que esas reflexiones también son necesarias, nos desarrollan, ¿no? Esa existencia, el universo, Dios, el gran todo, Tao, no quiere que seamos robots, quiere que desarrollemos nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, la que luego se funde con esa sabiduría universal más alta, ¿no? Pero necesitamos también desarrollar nuestra propia sabiduría.
Y luego dice, haz solo aquello que no te suma después en la aflicción y que no te cause remordimientos de conciencia. Bueno, como ya hemos hablado, aquí Pitágoras da unos consejos muy sencillos, muy básicos. Aún en esos consejos muy sencillos y básicos uno puede encontrar profundidad, ¿no? Y como en cualquier cosa. Y podemos aplicar esto a todo lo que hacemos, ¿no? Queremos hacer. Entonces, solo hacer aquello que no te suma después en la aflicción. Y para eso necesitamos seguir el consejo anterior, que es pensar antes de actuar y que no te cause remordimientos de la conciencia, ¿no? Si siento que luego voy a estar arrepentido de haberlo hecho, es mejor no hacerlo, ¿no? Y a veces es también esa sensación de que lo que voy a hacer no es correcto, ¿no? Muchas personas incluso sienten, ¿no? Había un filósofo, que no recuerdo el nombre, que decía que tenemos dos cosas me sorprenden. ¿Cómo se llamaba? Uno de los filósofos esos del Renacimiento, me parece, que decía que dos, Descartes, Kant, tal vez, no sé, bueno, no quiero no quiero mostrar mi ignorancia, entonces no recuerdo exactamente quién fue, pero dijo que dos cosas le sorprenden. El cielo estrellado, igual puede equivocarme en la cita, y la ley interna ética o moral dentro de una persona o dentro de cada uno de nosotros. Pero desde el punto de vista evolutivo espiritual, no es cierto la segunda parte. No es que cada uno tiene una ley ética interior, sino que desarrollamos dentro de nosotros esos valores, ¿no? Con cada encarnación desarrollamos esa ley interior, esa ley ética que se conoce como Sanadana Dharma, la ley eterna. Entonces, vamos perfeccionándonos, vamos desarrollándonos, vamos evolucionando y poco a poco vamos desarrollando esos valores interiores. Inicialmente, las personas cuando se encarnan vienen después de las encarnaciones de los animales, no tienen esos valores, esa ley interior. Y más se guían por los instintos, ¿no? El instinto de sobrevivencia, por ejemplo. Y por eso hay tanto egoísmo, por eso hay tanto deseo de que yo tengo que ser primero, ¿no? Tan poco altruismo, porque esos valores no están instalados en las personas. Y luego poco a poco se instalan y el ser humano de verdad se convierte en un ser humano con mayúscula. Ajá. Luego dice, no oses empezar enseguida el trabajo que no sabes cómo hacer. Julio apareció. Saludos, Julia. No me marca, solo me marca que hay una sola persona. Bueno, en estas fechas no espero que haya más. Con los pocos que siempre atienden esas charlas y peor en esas fechas. Pero bueno, no oses empezar enseguida el trabajo que no sabes cómo hacer, sino que aprende lo primero, solo entonces tendrás éxito. Bueno, ese es sentido común, ¿no? Si no sé cómo hacer, es mejor primero aprenderlo, pero a veces
aprendes en el proceso, ¿no? No siempre es posible, ¿no? Entonces, la mejor manera es aprender primero y luego hacer lo que tienes que hacer, pero muy a menudo, pues, vas aprendiendo en el proceso. Aquí no hay gran cosa que examinar. O sea, no precipitarte a hacer algo que no sabes hacer siempre que puedas aprenderlo. Primero, no mejorarlo para que salga mejor. Solo entonces tendrás éxito. Pero bueno, eso es discutible porque en muchos casos sí aprendemos en el proceso. Y muchas cosas no hay manera, en muchas cosas no hay manera de aprenderlo primero, ¿no? Sino que aprendemos, como dicen, a la marcha. Ahora que Julio se conectó, solo estaba antes una persona. Julio, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien todo? Porque me sale un error aquí en la aplicación, pero no sé a qué se debe. Bueno, cambié algunos parámetros. Me arriesgué para mejorar las cosas, pero puede ser que empeore. Vamos a ver. Bueno, luego dice, no debes extenuar tu cuerpo. Por el contrario, trata de dar a este la comida, la bebida y el ejercicio con medida para que se fortalezca sin saber de los excesos ni de la pereza. Bueno, ese es un consejo muy común entre maestros espirituales, que el camino de ascetismo no es realmente el camino que te lleva a los estados espirituales más altos, ¿no? Pero tampoco es el camino de exceso, ¿no? Tampoco es el camino de lujos, de abundancia material, de complacerte a todo, en todo, ¿no? Entonces hay que encontrar el camino medio, que es la enseñanza principal y básica de Gautama Buda, que justamente pasó a través de estas dos experiencias, ¿no? Él era un príncipe y tenía absolutamente todo, y eso no le ayudó a alcanzar la felicidad permanente, o bueno, más o menos duradera. Y luego pasa a otro extremo, que es el ascetismo muy, ¿cómo llamarlo? Estricto, muy fuerte, muy extremo, ¿no? Y hay descripción de Buda, del cuerpo de Buda, que prácticamente solo se quedaban los huesos de su cuerpo, ¿no? Casi ya no tenía, la piel estaba muy agrietada, seca, entonces se entregó al máximo a las prácticas ascéticas, y tampoco esas prácticas le ayudaron a alcanzar esos estados espirituales más altos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es un vehículo, ¿no? Es una herramienta. Entonces, hay que tratarlo como tal, ¿no? Tampoco merece ponerlo en el pedestal y rendir culto al cuerpo, ¿no? Y complacerlo de todas las maneras posibles e imposibles, ¿no? Porque así el cuerpo se debilita, pero no vale tampoco extenuarlo, ¿no? Hacerle daño. Puede ser practicado como una, ¿cómo llamarlo? Una práctica corta, ¿no? Para fortalecer, por ejemplo, tu fuerza de voluntad, por ejemplo, un ayuno, ¿no? Podemos decir que un ayuno es una práctica ascética, ¿no? Y es una práctica muy puntual, ¿no? Para romper tu dependencia de la comida, tu apego a la comida, ¿no? Para aprender a aguantar los periodos del hambre,
porque, pues bueno, en este mundo material casi siempre tenemos la posibilidad de comer, bueno, no todos, pero sí, si yo aprendo a tolerar el hambre tranquilamente, entonces en los casos cuando no tengo comida, no perdería mi paz interior. O sea, esta situación no me sacaría de mis estados positivos, ¿no? Entonces, aparte de esto, bueno, el ayuno puede ser considerado como una práctica de purificación, ¿no? Porque el sistema digestivo se purifica. Especialmente es importante después de alimentación con los cuerpos de los animales, hacer cierta purificación, ¿no? Porque incluso a nivel corporal, todas esas, no sé si llamarlo toxinas, no me gusta mucho ese término, pero bueno, todo eso lo que comes se acumula, ¿no? Entonces, sí, puedes hacer una purificación, pero una vez que ya tienes una alimentación sana, no es indispensable. Igual lo puedes hacer si te hacen bien, si te sientes mejor después de esa práctica, pero no es una práctica que de por sí, sin otras prácticas, te puede llevar a los estados elevados de la conciencia, ¿no? Porque los estados elevados de la conciencia se alcanzan principalmente a través de la práctica interior, a través de la meditación y bueno, otras prácticas energéticas, ¿no? O sea, esa es una ayuda, una herramienta que te puede ayudar, pero no es de por sí que te lleva a los estados elevados de la conciencia, ¿no? Y bueno, aquí ya te leo, Julio. Solo acabo esta parte. Y aquí, bueno, también podemos acordarnos que lo que dice Krishna en Bhagavad Gita, que un yogi no es el que no come o come demasiado. No es el que no duerme o duerme demasiado. No es que es el que trabaja demasiado o no trabaja. Bueno, ya estoy, creo que ya extendiendo el mensaje de Krishna. O quien medita, podemos seguir así. Quien no medita o medita demasiado, ¿no? O sea, un yogi es el que encontró el balance, el equilibrio entre estar despierto y dormir, entre comer y no comer, ¿no? Entonces es el camino medio. Y no debes extenuar el cuerpo pero como siempre yo digo, hay recomendaciones, reglas, consejos y hay excepciones, ¿no? Puede haber una situación en la que la que merece extenuar el cuerpo, ¿no? Tengo que acabar cierto trabajo, tengo que ayudar a alguien, pero por lo general, sin la necesidad, no debes hacerlo, ¿no? Entonces, encontrar este balance entre dormir, entre el descanso y el trabajo es muy importante, ¿no? Porque cuando extenuamos el cuerpo, lo desgastamos a través de trabajo sin descanso, a través de pasar nuestros límites, ¿no? De ser necesario, sin que sea necesario, perdón, pues desgastamos esa herramienta valiosa. Y siempre hay un efecto rebote, ¿no? Podemos hacer mucho, pero luego tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? El cuerpo se enferma y muy a menudo perdemos aún más tiempo tratando de recuperarnos, ¿no? Entonces, es un camino algo difícil, se conoce a través de la práctica, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, cuánto debo descansar, cuánto debo parar. Y bueno, a mí también me pasa, mira, abrí otro canal de YouTube en ruso y me cansé muchísimo, ¿no? Me extenué y publiqué muchos videos. Y lo otro es que
cuando estás cansado, cuando ya pasaste tus límites, la calidad de lo que haces disminuye drásticamente, ¿no? Y siempre debemos tratar de tratar de hacer lo mejor en todo lo que hacemos, ¿no? Pero cuando estamos cansados, cuando estamos desgastados, es muy difícil cumplirlo. Entonces, a medida de lo posible, hay que procurar descansar, hay que procurar encontrar esa medida entre las cosas, ¿no? Ese término medio entre las cosas. Y aquí, bueno, el Pitágoras también dice que sí es importante hacer ejercicio, no para tener todos unos músculos así, que seguramente es un extremo, ¿no? Pero tener un cuerpo un poco tonificado, bueno, cada uno puede sentir hasta dónde, o sea, qué nivel de ejercicio debe hacer, ¿no? Pero claro, un cuerpo sano, fuerte, es una herramienta mucho más eficaz que un cuerpo enfermo y débil, ¿no? Y cuando, por ejemplo, lo dejamos, ¿cómo es la palabra? Lo dejamos. O sea, lo descuidamos, el cuerpo, su salud física, su salud, claro, su estado físico, pues ahí surge la pereza, ¿no? Y eso funciona también a nivel hormonal, ¿no? La falta de actividad y el exceso de la comida, por ejemplo, genera grasa abdominal y esa grasa altera el nivel hormonal y de ahí pues surge la pereza porque el nivel de las hormonas baja, en particular de la testosterona en los hombres, y ahí se hace mucho más difícil hacer más actividad, ¿no? Entonces, aún más baja el nivel, así las personas pues pueden destruir su salud. Es muy importante entender esa correlación, ¿no? Pero igual, aquí dice que el cuerpo se fortalezca sin saber de los excesos ni de la pereza. Bueno, también ni de los excesos en los ejercicios, porque ahí también podemos excedernos. Luego dice, mantén en lo... no, primero voy a leer lo que escribió el Julio antes de pasarme a otra máxima. El Julio dice, saludos hermano del corazón, gracias por este mensaje de paz y amor, bendiciones. Y luego dice, se ve y se oye bien, no te preocupes, ahí qué alivio. Lo menos quisiera que estoy hablando aquí una hora y luego no se graba nada. O se graba de una forma tergiversada. Y luego dice, admiro a Buda y otros maestros. Sin embargo, existen los llamados respiracionistas que son capaces de vivir sin comer ni beber. Los admiro también, pero no soy capaz de vivir así. Bueno, este tema de los respiracionistas o los comedores de prana, es decir, las personas, bueno, para los que no saben, se supone que hay personas que solo viven de la energía, ¿no? O de la respiración o del sol. O sea, no comen y no beben. Y es un tema aparte, de hecho, yo quiero hacer un video sobre esto, un video aparte, pero he tocado este tema brevemente en el video que se llama Alimentación Consciente, la segunda parte. Y ya me dejaron un comentario algo crítico, algo, ¿cómo llamarlo?, desgustado, con desgusto de cómo me atrevo a criticar a los respiracionistas. Bueno, haría un video completo sobre este tema porque ahora está muy popular, ¿no? Y se escucha mucho de esto y ahí creo que puedo exponer mi visión de esa práctica, ¿no? Y en el jainismo o jainismo, los monjes
jainistas o jainistas, no estoy seguro cómo se pronuncia correctamente en español, a veces empiezan a ayunar y desencarnan, mueren, hablando en el lenguaje común y corriente, mueren como resultado de esa práctica, ¿no? Y muchos respiranistas afirman que la persona cuando ayuna muere porque no tiene la intención, ¿no? O sea, pueden haber otras explicaciones que dan, o sea, no he estudiado a fondo este tema, pero en el ejemplo de esos monjes podemos ver que no se trata solo de la intención, porque esos monjes no es que están, o sea, no tienen la intención, ¿no? Sí tienen la intención de ayunar y lo hacen, pero su vida se acaba, ¿no? Después de, me parece que es 1 mes o 2 meses que se desencarnan, que mueren, ¿no? Y es una muerte muy, muy violenta, es una muerte muy dolorosa. Bueno, luego dice, Pitágoras dice, mantén en lo posible orden en tu vida. Echa fuera el lujo en todo, pues este provoca la envidia en los demás. El orden sí es muy importante, más que nada porque nos permite ahorrar la energía, ¿no? Porque cuando tenemos orden, cuando sabemos dónde están las cosas, que esta cosa está acá, esta cosa está allá, no perdemos tanto tiempo buscando las cosas, ¿no? Sino podemos vivir de una forma mucho más eficaz. Entonces sabemos que el playo está en este cajón, que, no sé, el destornillador está en este otro cajón y cuando lo necesitamos lo encontramos rápido y podemos, pues, actuar de una forma eficaz. Es decir, ahorramos la energía, que es muy importante en el camino espiritual. El camino espiritual, más que nada las prácticas energéticas, son prácticas que consumen muchísima energía, ¿no? Entonces, por eso en todos o en gran mayoría de los escritos de los libros espirituales se habla de ahorrar la energía por todos los medios, ¿no? Porque luego podemos dirigir esa energía para este crecimiento de la conciencia o crecimiento espiritual. Bueno, el orden también cambia la energía del ambiente, ¿no? Es como que desde el punto de vista estético es más agradable, crea una sensación de que las cosas están en su lugar y de hecho recién alguien me preguntó cómo podemos mejorar el estado energético de un espacio, ¿no? Y una de las cosas es hacer una limpieza material, física, ¿no? Es importante cuando hacemos esa limpieza que nuestro estado interior sea un estado positivo, ¿no? Alegría, calma, o sea, que no lo hagamos así como que, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy tan cansado. Porque si hacemos esto o sea, esa limpieza en esos estados desgustados, negativos, por decirlo así, pues vamos a llenar el espacio con esas emociones, ¿no? Porque las emociones que experimentamos se irradian al espacio. Si en cambio lo hacemos con alegría, en un estado positivo, desde la calma, ese estado va a imprimirse en el espacio y la limpieza como que ayuda a que se fija ahí, ¿no? Entonces, una de las maneras de cambiar el estado energético de un espacio es hacer una limpieza normal, ¿no? Polvo, basura, ordenar las cosas, pero repito que es importante que tu estado también sea un estado positivo porque vas a imprimir ese estado en este espacio.
sea, es lo básico, es lo que cada uno realmente puede hacer. De ahí, claro, hay otros métodos para la limpieza de los espacios. Luego dice, echa fuera el lujo en todo, pues este provoca la envidia en los demás. Eso hemos estudiado en el Tao Te Ching. No sé si vale la pena repetirlo. Ahí estábamos examinando los, los efectos negativos del lujo, de tener las cosas excesivas, ¿no? Hay que hacer una clara distinción. Hay cosas necesarias, hay cosas funcionales y hay cosas lujosas, ¿no? Entonces puedes tener incluso, y ahí yo daba ese ejemplo, que puedes tener un automóvil caro, ¿no? Pero es caro porque es de una superior calidad, ¿no? No me refiero a Ferrari, sino un carro funcional, ¿no? Esos carros que realmente es para inflar el ego, sino un carro funcional, ¿no? No sé qué, un Land Rover que puede llegar, depende nuevamente de la actividad, ¿no? Si tú te desplazas solo por la ciudad, ¿para qué vas a tener un Land Rover, no? Nunca sales al campo, por ejemplo. Pero si vas a la naturaleza, quieres llegar a los lugares poco accesibles, pues es otra cosa, ¿no? Para meditar, para, no sé, filmar la naturaleza, filmar los videos sobre la naturaleza. O sea, todo depende de las actividades, ¿no? De lo que haces, ¿no? Entonces puede ser un autocarro. Y yo no veo nada malo en esto, pero por ejemplo, poner a ese carro, no sé, los luces dorados, decorados con diamantes, con oro y con las cosas, ya es totalmente innecesario. Desde el punto de vista práctico no tiene ningún sentido y no es nada más que el inflar el ego de mostrar mi estatus social, mostrar que soy diferente, que puedo permitirme estos lujos. Y así por el estilo. Es nada más que la manifestación del ego, ¿no? El intento de destacarse, ¿no? Y destacarse no en cosas buenas, ¿no? Sino en las cosas vanidosas, en las cosas que realmente no tienen valor desde el punto de vista espiritual evolutivo. Y además, claro, provoca la envidia. Y en el camino espiritual debemos aprender a no provocar las emociones negativas en otras personas en la medida de lo posible. Por eso el Nuevo Testamento dice que no debes poner la piedra para que, no recuerdo la cita exacta, pero no debes hacer que tu hermano tropiece. O sea que y tropezar, entre otras cosas, es sentir emociones negativas, o sea, entrar en esas emociones negativas. Entonces, si yo creo las condiciones en las cuales una persona experimenta las emociones negativas, yo en cierto sentido contribuyo a que esa persona siente esas emociones negativas. Entonces, de cierta manera estoy participando o contribuyendo a que esa persona se tropieza, ¿no? O un término muy común en el cristianismo es pecar, ¿no? O sea, hace un error, comete un error. Y otro ejemplo que podemos dar, pongo mi celular, un ejemplo muy sencillo, pongo mi celular a la vista de la manera que un ladrón puede robarlo, ¿no? O sea, claro, las personas que solo quieren echar la culpa a los demás, que es muy común, no van a decir que es la culpa del ladrón, que no debería hacer eso, ¿no? Pero las personas espirituales entienden que no debes crear la tentación para el otro, ¿no? Y dejar un celular así, que en una situación
en la cual está más propenso de ser robado, pues es crear una situación tentativa en la que otro puede tropezar, ¿no? Porque si no hubiera estado ahí, la persona, o sea, las personas siempre están decidiendo, ¿no? Entonces, si una persona tiene esa inclinación a tomar las cosas ajenas, lo ajeno, y ve la posibilidad, va a hacer uso de esa posibilidad, ¿no? Va a usar esa posibilidad o esa oportunidad, ¿no? Y en cierto sentido nosotros estamos creando para esa persona esa posibilidad, ¿no? No sé si me hago entender. O sea, hay que procurar no crear las situaciones para otras personas en las cuales esas personas pueden hacer las cosas indebidas desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entrar en las emociones negativas, hacer daño a los demás, actuar de una forma egoísta y así sucesivamente. Porque en estos casos compartimos, en cierto sentido, lo que está pasando, ¿no? Y yo sé que para muchas personas eso va a sonar algo fuerte porque están acostumbrados que el otro siempre tiene culpa y yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero puedo estar provocando con mis acciones a otra persona. Y es como, ¿qué ejemplo les puedo dar? Bueno, sigamos, si no, no vamos a acabar. Envidia es una actitud o una emoción negativa. Entonces, cuando exponemos las cosas a la vista y presumimos de las cosas sin que sea necesario, bueno, no sé en qué circunstancia eso podría ser necesario, pues provocamos la envidia, provocamos esas emociones negativas en esas personas. A ver, voy a leer lo que dice el Julio antes de pasar a otra máxima. Dicen los que viven sin comer que los que mueren es porque lo manifiestan por sus creencias de que no se puede vivir sin comer. Sí, a eso me refería básicamente, pero por ejemplo, recién vi, bueno, no tan reciente, creo que hace un año, un experimento de una persona que seguía esa tendencia, ¿no? Esa corriente. Estudió los libros, se preparó y luego iba filmando día tras día su estado, ¿no? Y luego tuve que rendirse. Tuve que rendirse porque empezó a sentirse muy mal después de un tiempo prolongado. No sé si creo que aguantó un mes sin comer, tal vez menos, pero su estado emocional, su estado físico iba degradando día tras día hasta que tuve que detener esto. Mi argumento principal en este caso, bueno, ya que ya empezamos a tocar esto, como les dije, quería hacer un video aparte, pero bueno, podemos tocarlo brevemente. Mi argumento principal es que ningún maestro avanzado, ningún maestro reconocido, ningún maestro espiritualmente avanzado, perdón por repetir la misma palabra, ha predicado esa práctica o ha enseñado esa práctica. No lo hacía Jesús, más bien a Jesús le culpaban que come demasiado, que pasa ahí de fiesta a fiesta. No lo enseñaba Buda, aunque Buda pasó por su etapa de ascetismo extremo, o sea, y eso no le ayudó a llegar a los estados espirituales más altos, todo lo contrario, cuando empezó a alimentarse de una forma sana, ahí es cuando alcanzó
ese estado de plenitud, ni lo enseñaba Krishna. Krishna decía, hablaba mucho de la comida, ¿no? Dividía la comida en diferentes categorías. No lo enseñaba Mahavira, no lo enseñaba Nanak, Guru Nanak, no lo enseñaba quien más, no sé, Elizabeth H. de las maestras mujeres. Siempre nombro a los hombres, es que no hay muchas maestras mujeres conocidas. Y así por el estilo, o sea, no conozco ningún maestro así espiritual que lo enseñe, ¿no? Y hay razones para esto, ¿no? Porque, entre otras cosas, la comida sirve para el crecimiento de la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia crece a partir de la comida. O sea, no es la única fuente, por supuesto, pero esa energía que obtenemos del alimento material, aparte de usarse para las funciones del cuerpo, se usa también para la expansión de la conciencia, para el crecimiento de la conciencia, cuando estamos haciendo las meditaciones respectivas. Entonces, si no como, no voy a tener esa expansión de la conciencia. Y en mi opinión es muy fácil demostrar esas afirmaciones de que soy una persona que no come. No es lo mismo que demostrar la iluminación, ¿no? Si alguien afirma ser iluminado, no hay manera de demostrarlo de una forma directa, no hay cómo medirlo. Eso no depende, o sea, no hay instrumentos físicos que lo pueden demostrar porque es un estado interior, no, es un estado invisible, por decirlo así, no perceptible de una forma que puedes medirlo con instrumentos físicos, ¿no? En cambio, eso de no comer es algo muy difícil de demostrar, ¿no? Y como dijo Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias, no sé si es la palabra afirmaciones, o claims en inglés, ¿no? Claims, bueno, puede ser afirmaciones extraordinarias, requieren pruebas extraordinarias. Y entonces, si es que esa persona realmente no come y no bebe, pues es muy fácil demostrarlo, ¿no? Como hicieron con la persona que fundó ese movimiento prácticamente, ¿no? Y cuando le pusieron un policía a un lado para que vigila que no comiera, pues en 3 días ya estaba desmayándose del hambre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es muy fácil demostrar, ¿no? Y creo que si la persona lo demuestra en unas condiciones científicas, bajo ciertas condiciones estrictas, pues eso va a ser un descubrimiento mundial, ¿no? Una noticia mundial en cuanto a la ciencia. Pero hasta ahora, bueno, había una persona en la India, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Un hombre que demostró, pero igual los científicos encontraron fallas en las pruebas que estaban haciendo. Era hindú y los hindúes hacían las pruebas, entonces como que no era muy, muy preciso esas pruebas que hicieron. O sea, había un espacio para la trampa ahí. Pero los demás simplemente afirman y nadie dice, bueno, pónganme a la prueba, yo lo voy a demostrar. Que es muy fácil demostrar. Eso de no comer y no beber, bueno, con no beber basta una semana, creo que, o menos incluso. Con no comer es un poco más difícil, necesita más de tiempo, pero igual, o sea, en una semana, en 2 semanas ya puedes notar los cambios, ¿no? Y el alimento es como la gasolina o el diésel, o sea, como estoy buscando un término general, bueno, como gasolina que se pone en el carro, ¿no?
puedes no poner, pero el carro no se va a moverse. Y cuando ves a las personas que afirman, bueno, por lo menos esa persona es hindú, cuando lo ves no da impresión de una persona llena de energía, más bien está todo el tiempo como acostado, de lo que yo vi, no puedo estar equivocado, todo el tiempo acostado, como que... entonces, ¿para qué sirve? O sea, mejor comer es ser una persona llena de energía, que hace muchas cosas, que ayuda a muchas personas, que se desarrolla, que crece espiritualmente, que medita, que ayuda a este, a otro. O sea, yo no veo sentido en esa práctica. Bueno, ellos explican que si nos liberamos de la comida, nos liberamos del sistema financiero también, ¿no? O sea, no necesitamos comprar comida, no necesitamos trabajar para luego gastar eso para comprar la comida. Pero igual no vas a liberarte de este mundo, necesitas vivienda, necesitas pagar otras cuentas, o sea, es una liberación parcial. Pero ¿a qué costo viene esa liberación? Si solo vas a pasar acostado y sin energía, ¿para qué sirve? Es mejor entonces gastar cierto tiempo en trabajar, alimentarse de una forma sana, saludable y ayudar a los demás, ayudarte a ti mismo y realmente hacer cambios significativos en el mundo y en ti, ¿no? O sea, es mejor poner la gasolina y que el carro se mueve que no poner la gasolina y que está ahí botado, sin moverse, ¿no? Pero bueno, como les digo, es un tema algo, no sé, para mí no es complejo. Pero voy a ver si hago un video aparte y si quieren pueden ver mi video sobre alimentación consciente. Ahí creo que estoy tocando brevemente este tema. A ver, estamos 1 hora. Bueno, aquí son las cosas muy fáciles. Vamos a acabar este capítulo. Son como secciones esa sección. Y dice, ten miedo de ser avaro. Aquí yo tengo dudas si es la traducción adecuada porque yo diría cuídate de no ser avaro, ¿no? Ten miedo suena un poco fuerte, el miedo no es la mejor opción, no es la mejor palabra en cuanto a lo espiritual, ¿no? Pero igual debemos entender que es un texto muy básico, ¿no? O sea, preocúpate de no ser avaro, cuídate, procura de no ser avaro. Creo que sería una mejor opción, pues la avaricia es uno de los defectos, una de las faltas, una de las manifestaciones del egoísmo, de la tendencia de acumular los bienes muy a menudo innecesarios, de querer todo para mí, ignorando el sufrimiento y las necesidades de otros seres, ¿no? Y eso no es algo bien visto en el camino espiritual. Bueno, no solo que no es algo, no debemos ver eso en esos términos, si es bien visto o mal visto, sino qué es lo que genera en mí, ¿no? Genera la desconexión del otro, genera, o sea, favorece el crecimiento del egoísmo, ¿no? El egocentrismo, nuevamente me desconecta de los demás, ¿no? De sus necesidades y todos estamos entreconectados, ¿no? Entonces, si soy avaro, luego voy a ser enseñado por el universo de que no está bien, ¿no? O sea, voy a encontrarme en las situaciones donde yo voy a experimentar lo mismo que hago a los demás. Y, por supuesto, cualquier acto egoísta lleva a la acumulación del karma negativo y mientras más karma negativo tenemos, es más difícil para nosotros perfeccionarnos y crecer y evolucionar, ¿no?
Ah, y luego dice, ten miedo también de malversar los bienes como los holgazanes lo hacen. Aquí antes era avaro y ahora también dice que no debemos malversar los bienes. Que es diferente a compartir, ¿no? Malversar los bienes como los holgazanes lo hacen. En este caso el matiz es diferente. Una cosa es ser generoso, es compartir con los demás, y otra cosa es malgastar lo que yo tengo para mis propios placeres, para cumplir mis propios deseos, para mí. Para mí, para mí, para mí. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque puedo realmente ser generoso y compartir lo que tengo, pero es muy diferente a malversar los bienes como los holgazanes lo hacen. Y la diferencia principalmente es que lo hacen para ellos mismos, para sus placeres, y eso no tiene también un propósito más elevado, ¿no? Normalmente se gasta en las cosas vanidosas, las cosas superficiales. Y bueno, aquí creo que está todo bastante claro en este caso. Tal vez hay algún otro matiz que se me escapa, pero no quiero atascarme en esa parte. Y nos queda última máxima y con esto ya terminamos. Haz solo aquello que no te arruine ni ahora ni en el futuro. Por consiguiente, premedita cada uno de tus pasos y actos. Bueno, eso ya hemos examinado, es exactamente lo que dijo antes Pitágoras, que hay que premeditar, hay que pensar antes de actuar y no hacer aquello que me puede arruinar, ¿no? Por ejemplo, alguna compra costosa y me quedo sin dinero y no sé qué hacer, cómo vivir. Entonces tengo que realmente calcular bien todo, premeditar, porque si no lo hago luego, surgen muchísimos problemas, muchísimas dificultades, y todo esto dificulta afecta mi bienestar, ¿no? Entonces, si hay muchos problemas, incluyendo los problemas económicos, si hay muchas desgracias, si hay muchas preocupaciones, que debo dinero a este, que debo dinero a este otro, que voy a prestar dinero a este para devolver a este otro, toda esa preocupación pues me desequilibra, ¿no? Me saca de esa paz interior, especialmente si yo no tengo esa paz bien arraigado, bien estable, ¿no? Y por eso también en el Nuevo Testamento hay las palabras, me parece que son de apóstol Pablo, donde dice que yo quiero que ustedes sin preocupaciones terrenales, dentro de lo posible, ¿no? O sea, hay que tratar siempre de disminuir las preocupaciones terrenales para que tengamos toda la energía y todos los recursos energéticos de tiempo para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque si estoy lleno de las preocupaciones materiales, pues toda mi energía va en esto. Todo mi tiempo va en esto, en resolver en esas preocupaciones. Y hay que entender que las preocupaciones, la agitación, la ansiedad interior nos separa de Dios, nos separa de lo divino. Ese estado de por sí es un estado de la separación, ¿no? En cambio, la paz interior, calma interior, armonía interior, es lo que nos une con la existencia, ¿no? Lo que nos une con este océano de paz. Y cuando estamos unidos con fusionados, aún parcialmente,
con ese océano de paz, con esa conciencia universal que es paz y amor, podemos actuar de una mejor manera que cuando estamos agitados, ¿no? Entonces, el estado de agitación hay que aprender a controlarlo y no entrar en ese estado, ¿no? Y es un estado muy común, ¿no? Miras a la gente, empiezan a correr por ahí, por allá, que esto, que otro, y necesito esto, y como que se desesperan. Es un estado de la desesperación. Y en ese estado de la desesperación es muy fácil equivocarte, hacer, decir, pensar las cosas que luego vas a arrepentir, de las cuales luego vas a arrepentirte, ¿no? Y tropezarte también, ¿no? En cambio, estás en paz. Si estás en paz, estás conectado con tu fuente interior, con esa fuente universal. Puedes sentir de la mejor manera qué es lo que debo hacer y puedes actuar con muchísima más eficacia, ¿no? Eso no significa no actuar enérgicamente rápido, sino se refiere más que nada al estado interior, ¿no? A esa paz interior. Y cada uno puede aprender a darse cuenta de ese estado de agitación, ¿no? Y detenerme. A ver, estoy en ese estado de agitación. Me detengo. Si sé meditar, voy a meditar. Si es que la situación lo permite, ¿no? Respiro, tranquilizo. Hago unas respiraciones profundas, me voy para adentro, salgo de este estado, restablezco mi paz interior. Y mientras más permaneces en el estado de paz interior, o de por lo menos en un estado de no agitación, de no ansiedad, más fortaleces ese estado de paz interior, ¿no? O ese estado neutral, ¿no? Entonces, somos seres que viven en ciertos estados de la conciencia. Entonces, mientras más permanecemos en cierto estado, más lo fortalecemos, ¿no? Si permanecemos en un estado de queja constante, de disgusto constante por todo, por todos, un estado irritado o de odio, ¿no? Esas personas les odio, o esos políticos, o lo que sea, ¿no? Más fortalecemos ese estado, ¿no? Más se arraiga en nosotros y más difícil es cambiarlo. Lo mismo con la paz. Mientras más paz experimentas, más se arraiga en ti y más difícil es para las cosas exteriores cambiar ese estado, ¿no? Bueno, ahí también depende del tamaño de la conciencia, de algunos otros factores, de tu sabiduría, también en actuar, en reaccionar, ¿no? Porque es importante cambiar los patrones emocionales, los patrones de reacciones emocionales, ¿no? Y todo esto pues se estudia en el camino espiritual y se hace en el camino espiritual. Y con esto podemos terminar. Si es que tienen alguna pregunta, algún otro comentario, voy a esperar un momento. Si es que quieren comentar alguna cosa. Y por supuesto, pues no podemos estudiar todos los perros, ¿no? Que pueden surgir con cada una de estas afirmaciones. Pueden haber muchos perros, muchas objeciones, muchas situaciones particulares que meriten un actuar diferente, pero son como lineamientos, indicaciones generales basados en mi propia experiencia también. De ahí pues pueden haber muchas excepciones. Cada regla tiene muchas excepciones. Cada recomendación, consejo pueden tener sus perros, ¿no? Sus aplicaciones particulares
dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, mucho depende del contexto en el que se aplica. Por eso no es tan sencillo y por eso necesitamos desarrollar la inteligencia y la sabiduría por todos los medios para poder aplicar esa sabiduría en la práctica, en la vida real. Bueno, parece que no hay preguntas ni comentarios. Entonces les agradezco por estar aquí, por compartir este momento, a Julio, por compartir su sabiduría, ha escribido varios comentarios. Eso hace que las transmisiones sean un poco más dinámicas, ¿no? Que no solo yo hablando, sino también ustedes se expresan, opinan, me contradicen a veces. Y podemos examinarlo esto conjuntamente. Y de pronto yo también puedo reconsiderar algo que no estoy entendiendo o lo que estoy entendiendo mal. O ver algunas otras aplicaciones, ¿no? Algunas otras posibilidades. Entonces, nos vemos, no sé, creo que el próximo domingo, no estoy seguro. A ver, 28. Bueno, les estaría avisando, entonces simplemente tiene que estar pendiente de las publicaciones y ojalá así nos podamos ver el próximo domingo o el miércoles para la meditación guiada. Abrazo grande, mucho amor y todo lo mejor para cada uno de ustedes.